Había días en que Joaquín Herrera sentía el peso de la soledad como una piedra en el pecho. Su hacienda, que un día fue llena de risas y voces, ahora resonaba solo con sus propios pasos. Cabalgaba por los límites de sus tierras buscando algo. Tal vez un propósito, tal vez solo una razón para continuar. Lo que no esperaba encontrar era una niña de ojos oscuros y desesperados, arrodillada en la tierra roja, susurrando palabras que cambiarían su vida para siempre. El sol se ocultaba tras las montañas cuando la vi. Mi corazón se detuvo. No era solo una niña, eran dos. Una más pequeña sostenía a otra mayor, sus pequeños brazos temblando por el esfuerzo. La sangre manchaba sus vestidos desgarrados, y sus rostros llevaban las marcas del terror más puro que había visto jamás. Nos encantaría saber de dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario diciéndonos tu país. Me acerqué lentamente, mis botas haciendo crujir las hojas secas. Las niñas se encogieron como animales heridos, y la más pequeña se colocó delante de la otra, extendiendo sus bracitos como si pudiera protegerla del mundo entero. Había algo en sus ojos, no solo miedo, sino una determinación que me partió el alma. No les haré daño, susurré en español. Luego repetí las pocas palabras que conocía en comanche. Mi difunta esposa María había aprendido algunos dialectos de las tribus cercanas cuando trabajaba con el padre Miguel en las misiones. La niña pequeña me estudió con una intensidad que no debería existir en alguien tan joven. Sus labios temblaron, y cuando habló, sus palabras en español entrecortado me atravesaron como cuchillos. Por favor, llévese a mi hermana. Ella sabe cocinar y no va a llorar. El mundo se detuvo. En esas palabras había una desesperación tan profunda que sentí náuseas. Esta criatura, que no podía tener más de 8 años, estaba negociando la vida de su hermana, ofreciéndola como si fuera ganado. Pero no era crueldad, era supervivencia pura, el instinto de una hermana mayor dispuesta a sacrificarse. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, desmontando lentamente. Aiyana, susurró, sin apartar sus ojos de los míos. Ella es Calla. Los hombres malos mataron a todos. Solo quedamos nosotras. Miré a la hermana mayor. Calla no había dicho una palabra, ni siquiera había levantado la vista. Permanecía inmóvil, como si su espíritu hubiera huido de su cuerpo. Las lágrimas habían dejado surcos limpios en sus mejillas sucias, pero ahora ya no lloraba. Era como ver a un pájaro con las alas rotas. ¿Cuándo fue esto?, pregunté, aunque una parte de mí no quería conocer la respuesta. Cuando el sol estaba arriba, Aiyana señaló hacia el cielo. Los hombres llegaron con caballos. Tenían bandanas rojas y hablaban como usted. Mi sangre se heló. Mexicanos. Habían sido mexicanos los que habían atacado su pueblo. En estos tiempos de tensión con los americanos, algunos grupos habían comenzado a cazar tribus indígenas, usando la excusa de la guerra para justificar masacres. El gobierno hacía la vista gorda, e incluso algunos terratenientes poderosos financiaban estas expediciones de limpieza. Mi hermana cocinaba para todos en el pueblo, continuó Aiyana, su voz apenas un hilo. Es muy buena, no come mucho y no llora más, se lo prometo. Cada palabra era una puñalada. Esta niña estaba vendiendo a su hermana como si fuera una criada, desesperada por salvar al menos una vida. ¿Qué clase de mundo habíamos creado donde una criatura tenía que hacer semejantes cálculos? Me arrodillé frente a ellas, manteniéndome a distancia para no asustarlas más. Aiyana, escúchame bien. No voy a llevarme solo a tu hermana. Si vienen conmigo, vienen las dos. Los ojos de Aiyana se llenaron de lágrimas, pero había desconfianza en ellos. ¿Por qué? Yo no sé hacer nada útil. Solo sé cantar canciones que a usted no le van a gustar. Es porque, dije, sintiendo como mi propia voz se quebraba, nadie debería estar solo en este mundo. Por primera vez, Calla levantó la mirada. Sus ojos eran como pozos profundos, llenos de un dolor que ningún niño debería cargar.
Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo que me hizo temblar. No solo trauma, sino conocimiento. Esta niña había visto algo, sabía algo que la había marcado para siempre. Aiyana se acercó cautelosamente. Tomó mi mano callosa con sus pequeños dedos. ¿De verdad nos llevará a las dos? Sí, respondí, aunque una voz en mi cabeza me gritaba que esto era una locura. Un ranchero soltero tomando a dos niñas indígenas después de una masacre. Esto traería problemas, grandes problemas. Pero cuando Aiyana sonrió, la primera sonrisa genuina que probablemente había tenido en días, supe que no había vuelta atrás. Cargué a Kaya en mis brazos. Estaba tan ligera que me asusté, y cuando la toqué, comenzó a temblar violentamente. No había pronunciado una sola palabra desde que las encontré. El viaje de regreso a mi hacienda fue tenso. Aiyana caminaba junto a mi caballo, hablando en susurros para calmar a su hermana, mezclando comanche con español. Yo mantuve mis ojos en las colinas, buscando cualquier señal de los hombres que habían hecho esto. El valle donde había encontrado a las niñas estaba a solo 3 horas de mi propiedad, demasiado cerca para mi tranquilidad. Cuando finalmente vimos las luces de mi hacienda, Aiyana se detuvo. «Señor, ¿cómo sabemos que usted no es como los otros hombres?» Era una pregunta justa. En su experiencia, los hombres adultos traían muerte y dolor. «No lo saben», admití, «pero van a tener que confiar en mí, igual que yo voy a tener que confiar en ustedes». Rosa, mi ama de llaves, salió al escuchar los cascos del caballo. Era una mujer robusta de 50 años que había trabajado para mi familia desde antes de que me casara. Cuando vio a las niñas, sus ojos se agrandaron. «Dios santo, don Joaquín, ¿qué ha pasado?» «Rosa, prepara el cuarto de huéspedes y trae agua caliente, vendas y comida», le dije mientras desmontaba, aún con Kaya en brazos. Rosa, bendita mujer, no hizo más preguntas. Había visto suficiente dolor en su vida para reconocerlo inmediatamente. Mientras ella corría hacia la casa, yo llevé a las niñas adentro. La hacienda, que momentos antes me había parecido demasiado silenciosa, ahora se sentía diferente. Las sombras parecían más profundas, los rincones más oscuros. Y por primera vez en años me di cuenta de lo vulnerable que era este lugar, perdido entre las montañas, lejos de cualquier ayuda. Mientras Rosa atendía las heridas de las niñas, yo me quedé en el patio, mirando hacia las colinas. Una pregunta me carcomía la mente. ¿Qué había visto Kaya que la había dejado muda? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que los hombres que habían destruido su pueblo vinieran buscándolas? El viento nocturno trajo consigo el aroma de humo lejano, y juro que por un momento escuché el sonido de caballos al galope. Cuando me volví, Aiyana estaba parada en la puerta, observándome con esos ojos demasiado viejos para su edad. «Ya vienen por nosotras, ¿verdad?», me susurró. No tuve corazón para mentirle. Capítulo 2. Los primeros días fueron como caminar sobre vidrio roto. Kaya no había pronunciado una sola palabra y apenas comía lo suficiente para mantenerse con vida. Se sentaba en las esquinas, siempre con la espalda contra la pared, los ojos siguiendo cada movimiento, como si esperara que el peligro surgiera de cualquier sombra. Aiyana, por el contrario, era como un pequeño torbellino de energía nerviosa. Hablaba constantemente sobre su pueblo, sobre las tradiciones que recordaba, sobre cómo su abuela le había enseñado a reconocer las plantas medicinales. Era como si las palabras fueran su forma de mantener vivo lo que habían perdido. Mi abuelo decía que los espíritus de nuestros ancestros viven en las montañas. Me contó mientras yo reparaba una cerca rota. ¿Cree usted en los espíritus, señor Joaquín? Era la primera vez que me llamaba por mi nombre, y algo se movió en mi pecho. Creo que los que amamos nunca se van completamente, respondí. Rosa había tomado a las niñas bajo su ala protectora con una fiereza que me sorprendió. Las había bañado, les había dado ropa limpia,
y había comenzado a enseñarle a Aiyana algunas palabras más en español. Pero incluso Rosa no podía ocultar su preocupación. «Don Joaquín», me dijo la tercera noche mientras limpiaba la cocina, «esto va a traer problemas, la gente va a hablar». Tenía razón. Mi hacienda estaba relativamente aislada, pero no era invisible. Los comerciantes que pasaban por el camino principal, los vaqueros que llevaban ganado hacia el norte, todos eventualmente verían a las niñas. Y en estos tiempos, 2 niñas comanches en la casa de un ranchero mexicano levantarían preguntas que yo no estaba seguro de poder responder. Como si mis pensamientos hubieran invocado el problema, al cuarto día escuché el sonido de varios caballos acercándose. Tomé mi rifle y salí al patio, indicándole a Rosa que mantuviera a las niñas adentro. 3 hombres se acercaron montados en caballos sudorosos. El que lideraba era don Esteban Morales, uno de los terratenientes más poderosos de la región. Alto, elegante, con una barba perfectamente recortada y ojos que no sonreían ni cuando su boca lo hacía. Los otros 2 eran sus hombres, tipos duros con pistolas en las caderas y cicatrices que contaban historias de violencia. «Joaquín, mi viejo amigo», dijo don Esteban con esa sonrisa oleosa que siempre me ponía los nervios de punta. «¿Cómo has estado? Hace tiempo que no te vemos en el pueblo». «Esteban», respondí, manteniendo el rifle visible pero no amenazante, «¿qué te trae por mi humilde hacienda?» «Rumores preocupantes, me temo». Sus ojos recorrieron mi propiedad con la mirada de un hombre que evalúa una inversión. «Se dice que has estado albergando huéspedes inesperados». Mi corazón comenzó a latir más fuerte, pero mantuve mi expresión neutral. «Mi casa siempre ha estado abierta para los viajeros necesitados». Don Esteban se acercó más, y pude ver la crueldad que brillaba en sus pupilas. «Ah, pero estos huéspedes en particular podrían ser problemáticos. ¿Has oído hablar de la limpieza que hicimos en el Valle Norte?» Pausa dramática de 2-3 segundos. Esta historia apenas está comenzando, y si estás disfrutando este viaje, tómate un momento para apoyar nuestro canal. Un simple like y suscripción nos ayuda a crear más relatos como este para ti. Y nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Pero el alivio de Joaquín sería corto, porque don Esteban sonrió y reveló un secreto que no solo pondría en peligro su vida, sino las vidas de las niñas que había jurado proteger. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Limpieza. Así era como estos bastardos llamaban a la masacre de familias enteras. «No sé de qué hablas», mentí. «Oh, creo que sí sabes». Don Esteban desmontó, acercándose lo suficiente para que pudiera oler el whisky en su aliento. «Verás, tuvimos algunos sobrevivientes que se escaparon, niñas pequeñas, y hemos estado siguiendo su rastro». El mundo se inclinó bajo mis pies. No solo habían encontrado a las niñas, habían estado siguiéndolas hasta mi propiedad. ¿Cuántos sabían? ¿Cuánto tiempo había estado bajo vigilancia? «Las estamos buscando por una razón muy específica», continuó don Esteban, paseándose como un depredador que juega con su presa. «Una de esas niñas vio algo que no debería haber visto, algo que podría causar complicaciones para ciertos hombres respetables de la región. Ahí estaba, la verdad que había estado temiendo». Kaya no estaba traumatizada solo por la masacre. Había sido testigo de algo más, algo lo suficientemente importante como para que estos hombres la cazaran como a un animal. «Esteban, si crees que voy a entregar a 2 niñas inocentes». «¿Inocentes?», se rió, un sonido como cristales rompiéndose. «Joaquín, mi querido amigo ingenuo, una de esas niñas inocentes puede identificar a varios hombres prominentes que estuvieron presentes durante ciertos eventos que el gobierno federal no necesita conocer». Mi mente trabajaba furiosamente. ¿Qué había visto Kaya? ¿Había funcionarios del gobierno involucrados en la masacre? ¿Militares? ¿Por eso no había habido investigación oficial? «Mira»,
Don Esteban se acercó más, su voz bajando a un susurro conspirador. Sé que eres un hombre de honor, un hombre de familia. Sería una verdadera tragedia si algo le pasara a tu hermosa hacienda. O a ti. La amenaza colgaba en el aire como humo tóxico, pero había algo más en sus ojos, algo que me hizo sentir como si el suelo fuera a abrirse bajo mis pies. Además, añadió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, mi fuente me dice que las niñas no llegaron aquí por casualidad. Al parecer, la mayor llevaba algo consigo, algo muy valioso. ¿Algo valioso? Miré hacia la casa, donde sabía que Aiyana y Kaya estaban escondidas, probablemente escuchando cada palabra. ¿Qué más no me habían dicho? ¿Qué otros secretos cargaban estas criaturas? No sé de qué hablas, repetí, pero mi voz sonó menos convincente esta vez. Don Esteban chasqueó la lengua. Joaquín, Joaquín, siempre fuiste terrible mentiroso. Se volvió hacia sus hombres. Miguel, ¿qué fue lo que encontramos en el campamento? Uno de sus secuaces sacó algo de su alforja, un collar comanche, pero no cualquier collar. Incluso desde la distancia pude ver que las cuentas brillaban con un lustre que no era natural. Metal precioso, oro, tal vez plata. Los comanches no eran exactamente pobres, dijo don Esteban, balanceando el collar como un hipnotizador con un péndulo. Años de comercio con los americanos, intercambios con otras tribus, acumularon ciertas riquezas. Y según nuestros informantes, la familia de estas niñas era particularmente próspera. El mundo comenzó a tener sentido de una manera terrible. No era solo sobre silenciar a un testigo, era sobre dinero. Estas criaturas no solo habían sobrevivido a una masacre, habían escapado con un tesoro que estos hombres querían para sí mismos. Por supuesto, continuó don Esteban, si las niñas aparecieran cooperativas, si nos dijeran dónde escondieron las cosas de valor que se llevaron, bueno, podríamos llegar a un acuerdo civilizado. ¿Y si no? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Su sonrisa se volvió salvaje. Entonces tendremos que ser menos civilizados. En ese momento escuché un pequeño ruido desde la casa. Don Esteban también lo oyó, y su cabeza se giró como la de un depredador que detecta movimiento. «Parece que tienes invitados después de todo», murmuró, comenzando a caminar hacia la puerta principal. Levanté el rifle. «Esteban, para». Se detuvo, pero no se dio vuelta. «Joaquín, espero que no cometas el error de pensar que puedes protegerlas para siempre. Somos muchos, y tú eres solo uno. Tal vez», dije sintiendo una calma mortal asentarse sobre mí, «pero solo necesito ser uno el tiempo suficiente». Se volvió entonces, y por primera vez vi respeto genuino en sus ojos, y también algo más peligroso, determinación. 3 días, dijo, montando su caballo. Te doy 3 días para que reconsideres tu posición. Después de eso, se encogió de hombros. Bueno, los accidentes pasan todo el tiempo en estas tierras salvajes. Mientras se alejaban, sus últimas palabras flotaron en el aire como una maldición. Y Joaquín, pregúntale a la niña mayor sobre el mapa. Creo que te va a sorprender lo que descubras. ¿Mapa? ¡Qué maldito mapa! Es un... Capítulo 3. Esa noche no pude dormir. Las palabras de don Esteban daban vueltas en mi cabeza como buitres. Pregúntale sobre el mapa. ¿Qué mapa? ¿Y por qué Kaya seguía sin decir una palabra sobre lo que realmente había pasado? Me levanté antes del amanecer y encontré a Aiyana sentada en la cocina, dibujando patrones extraños en la tierra con un palito. Rosa ya había comenzado a preparar el desayuno, pero la tensión era palpable en el aire. «Aiyana», dije suavemente, sentándome a su lado, «necesito que me digas la verdad sobre lo que pasó en tu pueblo». Sus pequeñas manos se detuvieron. Los patrones que había estado dibujando parecían mapas, líneas que se conectaban, símbolos que no reconocía.
Ya le dije todo, susurró sin levantar la vista. No sobre los hombres que vinieron ayer. Ellos mencionaron algo sobre un mapa y sobre cosas de valor. Aiyana se puso rígida. Por primera vez desde que las había encontrado, vi miedo real en sus ojos. No el miedo por su seguridad, sino el miedo de alguien que ha estado guardando un secreto demasiado grande para ella. Mi hermana, comenzó, luego se detuvo. ¿Qué pasa con tu hermana? Ella no está muda porque esté asustada, susurró Aiyana tan bajo que tuve que inclinarme para escucharla. Está muda porque prometió que nunca hablaría sobre lo que vio. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué vio Aiyana? Los hombres que mataron a nuestro pueblo no eran bandidos normales. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Llevaban uniformes del ejército mexicano. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. Soldados mexicanos oficiales habían masacrado a su pueblo. Esto no era solo crimen, era una operación militar encubierta. Pero hay más, continuó Aiyana, limpiando los patrones que había dibujado. Mi abuelo era especial, no solo era un jefe, era guardián de algo muy importante. ¿Qué clase de guardián? De los caminos secretos. Sus palabras eran apenas un susurro. Durante generaciones, mi familia guardó los mapas de las rutas comerciales entre las tribus del norte y los comerciantes americanos. Rutas que el gobierno mexicano nunca pudo encontrar. Todo comenzó a encajar de una manera terrible. Los comanches habían sido intermediarios en un lucrativo comercio clandestino entre las tribus del norte y los mercaderes americanos. Pieles, oro, armas, todo moviéndose por rutas secretas que solo ciertas familias conocían. ¿Y tu hermana vio dónde estaban estos mapas? Aiyana asintió lentamente. Kaya estaba con nuestro abuelo cuando llegaron los soldados. Ella vio dónde él escondió los mapas antes de que... Su voz se quebró. ¿Dónde están los mapas ahora, Aiyana? Esa es la promesa que hizo mi hermana, que nunca le diría a nadie dónde están, sin importar lo que le hicieran. Me froté la cara con las manos, sintiendo el peso de la situación aplastándome. No solo había salvado a 2 niñas traumatizadas, sin saberlo, me había puesto en el centro de una conspiración que involucraba al ejército mexicano, comercio ilegal y una fortuna en oro y pieles. Aiyana, ¿sabes tú dónde están los mapas? No, dijo, y pude ver que decía la verdad. Solo Kaya lo sabe, y ella prometió que nunca hablaría. Rosa, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con expresión grave. Don Joaquín, si esos mapas son tan valiosos como dice la niña, esos hombres no van a parar nunca. Tenía razón. Don Esteban y sus socios no podían permitir que esas rutas comerciales cayeran en manos americanas, especialmente con la tensión creciente entre México y Estados Unidos. Y tampoco podían permitir que se supiera sobre la masacre oficial de una tribu comerciante. Hay más, dijo Aiyana, con voz aún más pequeña. Mi hermana también vio las caras de los hombres importantes que dieron las órdenes. Hombres que conoce porque venían a comerciar con nuestro pueblo. Hombres como don Esteban, sí, y otros. Hombres con uniformes brillantes. Hombres que hablaban de una guerra que viene. Una guerra que viene, con Estados Unidos, sin duda, y estos mapas comerciales serían cruciales para financiar y abastecer cualquier conflicto militar. De repente, un sonido me hizo levantar la cabeza. Pasos. Kaya había entrado silenciosamente en la cocina y nos estaba mirando. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez vi algo diferente en ellos. No solo dolor, sino determinación. Lentamente, muy lentamente, Kaya se acercó a la mesa donde Aiyana había estado dibujando. Tomó el palito y comenzó a trazar líneas en la tierra. Pero no eran líneas al azar, eran deliberadas, precisas. Kaya, susurré. ¿Estás tratando de decirme algo? Ella asintió, luego señaló hacia las montañas del este.
Dibujó más líneas, creando lo que claramente era un mapa rudimentario. Luego, sorprendiéndome completamente, habló por primera vez desde que las había encontrado. 3 días. Su voz era como arena sobre cristal. Ellos vuelven en 3 días. El corazón me dio un salto. ¿Cómo lo sabes? Ella señaló hacia su oído, luego hacia las montañas. Había estado escuchando. De alguna manera, esta niña había estado monitoreando los movimientos de nuestros enemigos. ¿Cuántos vienen?, pregunté. Levantó una mano, luego la otra. 10 hombres. Vendrían 10 hombres armados en 3 días, y yo tenía solo mi rifle, mi escopeta, y la determinación de proteger a 2 niñas que cargaban secretos que podían cambiar el destino de la región. Rosa se santiguó. Dios nos ayude. Pero Kaya no había terminado. Continuó dibujando, creando lo que parecía ser un plano de mi propia hacienda. Luego marcó varios puntos específicos alrededor de la propiedad, lugares que reconocí como posiciones defensivas naturales. Miré a esta niña de 12 años que había mantenido un voto de silencio durante días y que ahora me estaba dando consejos tácticos militares. «¿Tu abuelo te enseñó sobre la guerra?», asintió. «Él decía que los secretos son armas más poderosas que las balas». Tenía razón. Los mapas que ella conocía no eran solo información comercial, eran armas estratégicas que podían inclinar la balanza de cualquier conflicto futuro. Y yo estaba parado entre esa información y hombres que matarían sin dudarlo para obtenerla. «Calla», dije cuidadosamente. «¿Hay alguna forma de que podamos usar esos secretos para protegernos?». Sus ojos se iluminaron con una inteligencia que me hizo temblar. Esta no era una niña traumatizada, era una estratega que había estado fingiendo ser vulnerable mientras evaluaba la situación. «Sí», susurró, «pero primero usted tiene que prometer algo». «¿Qué?». «Que nunca nos va a entregar sin importar lo que ellos ofrezcan». La promesa colgó en el aire entre nosotros como una cadena invisible. Una vez que la hiciera, no habría vuelta atrás. Estaría declarando guerra contra algunos de los hombres más poderosos de la región. Pero cuando miré esos ojos valientes y determinados, solo había una respuesta posible. «Te lo prometo», dije. Y en ese momento, Kaya sonrió por primera vez desde que la había conocido. Birmin. Capítulo 4. La sonrisa de Kaya fue como ver el sol salir después de la tormenta más larga del mundo. Pero lo que vino después me hizo entender que había subestimado completamente a esta niña extraordinaria. «Rosa», dijo Kaya con voz más clara, «necesitamos preparar la casa para la guerra». Rosa casi se desmaya al escucharla hablar, pero Kaya continuó sin inmutarse. Se movió por la cocina con una precisión que me dejó helado, señalando ventanas, puertas y ángulos ciegos que yo nunca había considerado. «Aiyana», le dijo a su hermana en español entrecortado, «cuéntale al señor Joaquín sobre las cuevas». Aiyana miró a su hermana con asombro. «¿Hablas en serio? Vas a romper el silencio». «El silencio ya no nos protege», respondió Kaya. «Ahora necesitamos ser inteligentes». Me senté, sintiendo como si estuviera conociendo a Kaya por primera vez. «¿Qué cuevas?». «Cuando llegamos aquí», explicó Aiyana, «Kaya exploró toda su propiedad. Hay cuevas en las colinas del este, cuevas que se conectan en túneles subterráneos. Si algo malo pasa, podemos escapar por ahí». «¿Cuándo hiciste eso?», le pregunté a Kaya incrédulo. «Por las noches», admitió. «Mientras usted dormía, tenía que conocer todas las salidas». Esta niña había estado haciendo reconocimiento militar nocturno durante días y yo ni siquiera me había dado cuenta. «¿Qué más descubriste?». Kaya tomó más tierra y comenzó a dibujar un mapa más detallado de mi propiedad.
Sus marcas fueron precisas y metodológicas. Cada árbol grande, cada formación rocosa, cada arroyo. Los hombres de don Esteban vinieron 2 veces más, dijo mientras dibujaba. Antes de que usted los viera, estuvieron observando desde las colinas del norte. ¿Por qué no me dijiste? Porque necesitaba saber si usted era como ellos. Sus ojos me estudiaron intensamente. Pero usted nos dio comida sin pedir nada a cambio. Eso significa que es diferente. Rosa se acercó, secándose las manos en el delantal. Don Joaquín, si esta niña está en lo cierto, hemos estado siendo vigilados todo este tiempo. Peor que eso, dije, comenzando a entender la magnitud de nuestra situación. Si don Esteban sabe exactamente cuándo vengo y voy, significa que tiene informantes en todo el valle. Calla asintió gravemente. Por eso, necesitamos el plan especial. ¿Qué plan especial? En lugar de responder, Calla se dirigió hacia la alacena donde Rosa guardaba las especias. Movió varios frascos hasta encontrar lo que buscaba. Una pequeña bolsa de cuero que no reconocí. ¿Qué es eso?, preguntó Rosa. Semillas especiales, explicó Calla, vaciando el contenido en su mano. De plantas que solo mi pueblo conoce. Las semillas eran pequeñas y oscuras, y despedían un aroma extraño que me hizo fruncir el ceño. ¿Para qué sirven? Para hacer dormir a los enemigos, dijo Ayana con una sonrisa traviesa. Calla las escondió en su ropa cuando escapamos. Mi mente trabajó furiosamente. ¿Estás diciendo que podemos usar esas semillas para drogar a los hombres de don Esteban? No, drogar, corrigió Calla. Hacer que duerman profundo, por muchas horas, tiempo suficiente para usar el plan real. ¿Cuál es el plan real? Calla intercambió una mirada con Ayana, como si estuvieran comunicándose en un idioma que solo ellas entendían. Luego, para mi completa sorpresa, comenzó a hablar con más fluidez. Los mapas que buscan no están donde ellos creen. ¿Dónde están? Aquí, dijo tocándose la frente. Mi abuelo me enseñó a memorizar todo. Los mapas nunca estuvieron en papel. El aire se salió de mis pulmones. Durante días, estos hombres habían estado buscando mapas físicos, documentos que pudieran robar o vender, pero la información real estaba almacenada en la mente de una niña de 12 años. Pero eso significa, comencé, que mientras yo viva, ellos no pueden tener los mapas completos, terminó Calla. Y mientras no puedan torturarme para sacarme la información, estarán desesperados. La inteligencia de esta niña me dejó sin palabras. No solo había mantenido el silencio para proteger secretos, había estado usando ese mismo silencio como arma psicológica contra sus enemigos. ¿Y cuál es tu plan?, pregunté. Hacer que piensen en que ganaron, dijo con una sonrisa que me recordó a un depredador que ha acorralado a su presa. Dejar que vengan a buscar los mapas, y entonces, ¿entonces qué? Les daremos mapas falsos que los lleven directamente a una trampa. Rosa se santiguó otra vez. Esta niña es o un genio o el mismo diablo. Tal vez ambas cosas, admití, pero Calla no había terminado. Continuó dibujando en la tierra, creando lo que claramente era una estrategia militar compleja. Mostró cómo podríamos usar las semillas somníferas en el agua del pozo, cómo podríamos crear mapas falsos convincentes y cómo podríamos dirigir a los hombres de don Esteban hacia las cuevas donde quedarían atrapados. Pero necesitamos algo más, dijo finalmente. ¿Qué necesitamos? Que usted vaya al pueblo y hable con el padre Miguel. ¿Por qué el padre Miguel? Porque, dijo Ayana,
tomando la palabra. Él es el único hombre en todo el valle que no le tiene miedo a don Esteban. Tenían razón. El padre Miguel era un hombre de principios que había dedicado su vida a proteger a los más vulnerables. Si alguien podía ayudarnos a exponer la corrupción de don Esteban, sería él. ¿Y qué le digo? La verdad, respondió Calla simplemente, que soldados mexicanos masacraron a mi pueblo por órdenes de hombres ricos que querían controlar el comercio con los americanos. La simplicidad de su plan era elegante y aterradora. Si pudiéramos conseguir que el padre Miguel documentara oficialmente la masacre, tendríamos evidencia que podría llegar hasta la capital. Don Esteban y sus socios no podrían simplemente hacer desaparecer a un sacerdote respetado. Pero hay un riesgo, advertí. Si don Esteban descubre que fui al pueblo, por eso irá de noche, dijo Calla. Y por eso, Ayana y yo nos quedaremos aquí con Rosa, preparando las trampas. Rosa parecía estar entre el pánico y la admiración. Don Joaquín, estas niñas están hablando de guerra. No guerra, corrigió Calla con esa sonrisa escalofriante. Justicia. Esa noche, mientras me preparaba para el viaje al pueblo, no pude evitar pensar en lo mucho que había cambiado mi vida en apenas una semana. Había pasado de ser un ranchero solitario a ser el protector de dos niñas extraordinarias que habían convertido mi hogar en el centro de una conspiración que podría cambiar el destino de toda la región. Antes de partir, Calla se acercó a mí. Señor Joaquín, dijo su voz ahora clara y fuerte, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Los mapas que memoricé no solo muestran rutas comerciales. ¿Qué más muestran? Sus ojos brillaron con un conocimiento que me hizo temblar. Muestran dónde los americanos están escondiendo sus tropas para la guerra que viene. El mundo se detuvo. Esta niña no solo tenía información comercial, tenía inteligencia militar que podría determinar el resultado de una guerra entre México y Estados Unidos. Calla, susurré. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa, dijo con una calma que me aterrorizó, que somos las personas más peligrosas de todo México. Y mientras cabalgaba hacia el pueblo bajo la luz de la luna, no pude evitar pensar que tenía razón. Capítulo 5. El viaje al pueblo fue el más largo de mi vida, aunque solo tomó 3 horas. Cada sombra entre los árboles podría haber sido un espía de don Esteban. Cada sonido en la distancia podría haber sido el preludio de una emboscada. Pero lo que realmente me aterrorizaba era la revelación de Calla sobre la inteligencia militar americana. Si esta niña tenía información sobre posiciones de tropas estadounidenses, entonces cada gobierno, cada militar, cada comerciante en ambos lados de la frontera la querría muerta o viva. Ya no estábamos hablando solo de corrupción local. Estábamos en el centro de una tormenta que podría inclinar la balanza de una guerra internacional. El padre Miguel vivía en una pequeña casa detrás de la iglesia, y cuando toqué su puerta cerca de la medianoche, abrió inmediatamente. Era como si hubiera estado esperándome. Joaquín, dijo, haciéndome pasar rápidamente. Gracias a Dios que viniste. ¿Sabías que vendría? Sospechaba. El padre Miguel era un hombre delgado de 50 años, con ojos que habían visto demasiado sufrimiento, pero que nunca habían perdido la compasión. Don Esteban estuvo aquí hace 2 días, haciendo preguntas sobre ti, preguntas muy específicas. Mi sangre se heló. ¿Qué clase de preguntas? Sobre tu lealtad a México, sobre tus simpatías hacia los pueblos indígenas, sobre si creía que eras capaz de traicionar a tu propio país. Las implicaciones me golpearon como un puño en el estómago. Don Esteban no solo me estaba pintando como un criminal, me estaba acusando de traición al Estado. En tiempos de guerra, eso era una sentencia de muerte automática.
Padre, necesito contarte algo y necesito que documentes cada palabra. Durante la siguiente hora le conté todo: la masacre del pueblo comanche, las niñas que había salvado, los mapas memorizados, la participación de soldados mexicanos oficiales y finalmente la información militar sobre las tropas americanas. El padre Miguel escuchó en silencio, tomando notas meticulosas. Cuando terminé, permaneció callado durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que le había revelado. «Joaquín», dijo finalmente, «¿entiendes que me estás pidiendo que documente evidencia de crímenes de guerra que van hasta los niveles más altos del gobierno militar?» «Sí». «¿Y entiendes que una vez que escriba esto oficialmente, no habrá vuelta atrás para ninguno de nosotros?» «También lo entiendo». Se levantó y caminó hacia una caja fuerte escondida detrás de un crucifijo. Sacó varios documentos oficiales: papel con sellos de la iglesia, tinta especial, todo lo necesario para crear un testimonio que sería reconocido por las autoridades civiles y militares. «Hay algo que debes saber», dijo mientras preparaba los materiales. «Don Esteban no es el único involucrado en esto». «¿Qué quieres decir?» «Hace 3 semanas recibí una visita del capitán Vargas, del regimiento estacionado en la capital. Me preguntó específicamente sobre actividades comerciales inusuales en la región, sobre oro y pieles, moviéndose por rutas no oficiales. El puzzle se completó en mi mente con una claridad terrible. El ejército ya sabía sobre las rutas comerciales comanches. No solo sabían, las estaban monitoreando, y cuando decidieron que ya no podían controlarlas, el padre Miguel hizo un gesto que no necesitaba palabras. Decidieron eliminar a los intermediarios. Exactamente, pero hay más. Comenzó a escribir mientras hablaba, documentando cada detalle de mi testimonio. El capitán Vargas mencionó algo sobre una operación de limpieza preventiva. Dijo que era necesaria para asegurar la lealtad regional antes del conflicto con los americanos. ¿Operación preventiva? Joaquín, creo que la masacre del pueblo de las niñas no fue la única. Creo que ha habido múltiples limpiezas en toda la región, eliminando cualquier grupo que pudiera ayudar a los americanos, ya sea comerciando con ellos o proporcionándoles información. La sangre se me subió a la cabeza. ¿Estás diciendo que han estado cometiendo genocidio como estrategia militar? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Terminó de escribir una página y comenzó otra. ¿Y si las niñas que estás protegiendo tienen información sobre posiciones militares americanas? Entonces no son solo testigos de crímenes de guerra, son el objetivo principal de toda esta operación. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro. Padre, necesito que envíes este testimonio a las autoridades de la capital, pero también necesito que hagas algo más. ¿Qué? Necesito que envíes una copia a los comandantes americanos más cercanos. Se detuvo de escribir y me miró como si hubiera perdido la razón. Joaquín, eso sería traición real. No, dije, sintiendo una claridad que no había experimentado en años. Esa sería justicia. Si hago eso, estaremos declarando que no confiamos en nuestro propio gobierno para hacer lo correcto. ¿Y confías en ellos? El padre Miguel miró los documentos que había estado escribiendo, evidencia de masacres ordenadas por oficiales militares mexicanos, de corrupción que llegaba hasta los más altos niveles de comando. Lentamente negó con la cabeza. No, admitió, ya no. Entonces envía las copias, a ambos lados, que sea el destino quien decida qué pasa después. Trabajamos hasta el amanecer, creando múltiples copias del testimonio. El padre Miguel utilizó toda su red de contactos eclesiásticos para asegurar que los documentos llegarían a destinos seguros. Algunos a autoridades mexicanas que todavía tenían integridad, otros a comandantes americanos que podrían usar la información para evitar más masacres. Cuando terminamos,
Me di cuenta de que acababa de cruzar una línea que nunca pensé que cruzaría. Ya no era solo un ranchero tratando de proteger a dos niñas. Me había convertido en un revolucionario que estaba desafiando la autoridad de su propio gobierno. «Joaquín», dijo el padre Miguel mientras sellaba los últimos documentos, «hay una cosa más que debes saber». «¿Qué?» Ayer llegó un mensaje de la capital. Van a enviar una comisión investigativa para evaluar las actividades sospechosas en la región. ¿Qué significa eso? Significa que don Esteban y sus socios han pedido ayuda oficial. Van a venir soldados regulares, no solo los mercenarios locales que ha estado usando. Mi corazón se hundió. ¿Cuántos? Un pelotón completo. 20 hombres armados con autoridad oficial para arrestar a cualquiera que consideren una amenaza para la seguridad nacional. 20 soldados profesionales, más los hombres de don Esteban. Los planes inteligentes de Calla habían sido diseñados para lidiar con 10 mercenarios locales, no con una operación militar oficial de 30 hombres. ¿Cuándo llegan? Mañana por la noche. No tenía tiempo. Había cabalgado toda la noche para venir aquí y necesitaba regresar inmediatamente para advertir a las niñas. Pero más importante aún, necesitaba implementar el plan de Calla antes de que llegaran los refuerzos. «Padre, si no regreso...» «Regresarás», dijo firmemente. «Dios no te ha traído tan lejos para abandonarte ahora». Mientras cabalgaba de regreso a mi hacienda, la primera luz del amanecer iluminaba las montañas, pero por primera vez en días no me sentía esperanzado. Me sentía como un hombre cabalgando hacia su propia ejecución. Lo que no sabía era que Calla había estado muy ocupada durante mi ausencia y que su definición de preparar trampas era mucho más sofisticada de lo que yo había imaginado. Cuando llegué a mi propiedad, lo primero que noté fue el silencio. Demasiado silencio. No había humo saliendo de la chimenea, no había señales de actividad normal. Por un momento terrible pensé que había llegado demasiado tarde. Luego vi a Aiyana asomarse cautelosamente desde detrás del granero, haciendo una señal compleja con las manos. Cuando me acerqué salió completamente, pero había algo diferente en ella. Llevaba ropa que no reconocí, y su cara estaba pintada con patrones de guerra comanches. «Señor Joaquín», susurró, «Calla dice que tenemos visitantes». «¿Qué visitantes?» «Los hombres de don Esteban llegaron temprano. Están escondidos en las colinas del norte, observándonos». Mi sangre se congeló. «¿Cuántos?» 8. «Pero Calla dice que esos no son el problema real». «¿Cuál es el problema real?» Aiyana sonrió, y por primera vez vi en ella el mismo destello peligroso que había visto en los ojos de su hermana. «El problema real es que ya no son los cazadores». «¿Qué quieres decir?» «Ahora son la presa». Masó. Capítulo 6. Calla apareció de la nada, como un fantasma materializado desde las sombras. Llevaba la misma pintura de guerra que su hermana, pero había algo más. Llevaba mi rifle de caza y lo manejaba con una familiaridad que me hizo temblar. «Los hombres llegaron hace 3 horas», dijo con voz tranquila. «Pero cometieron un error». «¿Qué error?» «Pensaron que éramos solo niñas asustadas». Rosa salió de la casa y casi no la reconocí. También llevaba pintura en la cara y cargaba mi escopeta con la confianza de alguien que había usado armas antes. «Don Joaquín», dijo con una sonrisa feroz, «estas niñas me han enseñado cosas que no sabía sobre la supervivencia». «¿Qué han estado haciendo mientras yo no estaba?» «Preparando la bienvenida», respondió Calla. Señaló hacia las colinas. «Los hombres están ahí, pero no saben que nosotras sabemos dónde están». Aiyana tomó mi mano y comenzó a guiarme hacia la casa. Calla puso las semillas somníferas en el arroyo donde ellos sacan agua. 2 de los hombres ya están durmiendo. «¿Cómo sabes eso?»
Porque fuimos a verificar, dijo Rosa con orgullo. Estas niñas conocen el terreno mejor que los hombres que las están cazando. Dentro de la casa vi que habían transformado completamente el interior. Los muebles estaban reorganizados para crear posiciones defensivas, las ventanas tenían coberturas estratégicas y había suficientes provisiones acumuladas para resistir un asedio. Pero lo más impresionante eran los mapas. Kaya había creado mapas detallados de toda la propiedad usando carbón en papel, mostrando cada posición enemiga, cada ruta de escape, cada ventaja táctica que podíamos explotar. Calla, dije, estudiando sus dibujos. Esto es trabajo de un estratega militar profesional. Mi abuelo era más que un jefe tribal, explicó. Era comandante de guerra. Me enseñó que la inteligencia siempre vence a la fuerza bruta. ¿Y cuál es tu plan ahora que llegaron temprano? En lugar de responder, Kaya señaló hacia uno de sus mapas más detallados. Mostraba las posiciones actuales de los 8 hombres de don Esteban, las rutas que habían usado para llegar y, más importante, las trampas que ya había puesto en su camino. Esta noche, cuando vengan a atacar, nos van a encontrar preparados, dijo. Pero el plan real empieza mañana. ¿Qué pasa mañana? Mañana llegan los soldados oficiales, dijo Ayanna. 20 hombres más. Me quedé helado. ¿Cómo saben eso? Porque, dijo Kaya con esa sonrisa aterradora, interceptamos al mensajero que venía a informarle a don Esteban. Interceptaron a un mensajero oficial. Rosa se acercó cargando una bolsa de cuero que no había visto antes. Don Joaquín, ese mensajero llevaba órdenes muy interesantes. Abrió la bolsa y sacó varios documentos oficiales con sellos militares. Mientras los leía, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Las órdenes eran claras. Arrestar o eliminar a cualquier testigo de las operaciones de limpieza preventiva en la región norte. Prioridad especial en 2 menores de edad con información militar clasificada. Autorización para usar fuerza letal, si es necesario. Esto es una orden de ejecución, susurré. Sí, concordó Kaya. Pero también es evidencia de que el plan del padre, Miguel, va a funcionar. ¿Qué quieres decir? Estas órdenes prueban que el gobierno oficial está involucrado en crímenes de guerra. Kaya tomó los documentos y los estudió cuidadosamente. Cuando el padre, Miguel, envíe su testimonio junto con estas órdenes, ya no podrán negar nada. La inteligencia de esta niña seguía asombrándome. No solo había interceptado inteligencia militar, había entendido inmediatamente su valor como evidencia legal. Pero hay más, continuó. El mensajero también llevaba información sobre otros pueblos que van a atacar. ¿Otros pueblos? Ayanna asintió gravemente. Van a masacrar a 3 tribus más la próxima semana, incluyendo mujeres y niños que están en campos de refugiados. La enormidad de lo que estábamos enfrentando me golpeó como un martillo. No era solo sobre proteger a 2 niñas, era sobre exponer y detener un genocidio sistemático. ¿Qué le pasó al mensajero?, pregunté. Está durmiendo muy profundamente en una de las cuevas, respondió Kaya. Va a despertar en 2 días, con un dolor de cabeza terrible, pero sin recordar exactamente qué pasó. Las semillas somníferas también causan amnesia temporal, explicó Rosa. Estas niñas conocen plantas que yo ni sabía que existían. De repente, un sonido en la distancia me hizo levantar la cabeza. Caballos acercándose. Muchos caballos. ¡Ya vienen!, susurró Ayanna.
Kaya se movió hacia la ventana y miró cautelosamente hacia afuera. No, todavía, no, es la hora. ¿Qué quieres decir? Son solo 5 hombres. Los otros 3 siguen durmiendo por las semillas. Miré por la ventana y vi a 5 hombres armados acercándose a la casa. Reconocí a algunos, mercenarios locales que trabajaban para don Esteban. Pero faltaba el mismo don Esteban. ¿Dónde está Esteban?, pregunté. Esperando en el pueblo, respondió Kaya. No va a venir hasta que sus hombres confirmen que somos prisioneros. ¿Cómo sabes eso? Porque intercepté sus mensajes también. Esta niña había estado operando una red de espionaje desde mi propia casa y yo ni siquiera me había dado cuenta. Kaya, ¿qué más has estado haciendo? Preparando el escenario para el acto final. Dijo con esa sonrisa que ahora conocía significaba que había planeado algo extraordinario. Los 5 hombres se detuvieron a unos 50 metros de la casa. Uno de ellos gritó: «Herrera, sabemos que estás ahí. Entrega a las niñas y nadie saldrá lastimado». Kaya me hizo una seña para que no respondiera. En lugar de eso, tomó un pequeño espejo y comenzó a hacer señales de luz hacia las colinas del este. «¿Qué estás haciendo?», susurré. «Activando la fase 2», respondió. Menos de un minuto después, escuchamos gritos de confusión desde las colinas del norte. Los 3 hombres que habían estado durmiendo por las semillas somníferas acababan de despertar, pero no donde habían sido dejados. De alguna manera, habían sido movidos durante su sueño profundo. «Los movimos a las cuevas», explicó Aiyana. «Cuando despierten, van a estar perdidos en los túneles subterráneos». Los 5 hombres frente a la casa comenzaron a ponerse nerviosos al escuchar los gritos distantes de sus compañeros. Claramente, esto no era lo que habían esperado. «¡Herrera!», gritó el líder otra vez. «No juegues con nosotros. Sabemos que eres solo uno contra muchos». Esta vez Kaya asintió, indicando que podía responder. «También sé que ustedes son solo 5 contra 4. Grité de vuelta. «Y 3 de sus compañeros están perdidos en lugares donde nunca los van a encontrar». Hubo un silencio largo mientras los hombres procesaban esta información. Podía ver la incertidumbre creciendo en sus rostros. «Kaya», susurré. «¿Cuál es realmente tu plan?». «Simple», respondió con esa calma aterradora. «Vamos a capturar a estos 5 hombres y los vamos a usar para atraer a don Esteban y los soldados oficiales directamente a una trampa». «¿Qué clase de trampa?». «La clase de trampa que va a terminar con esta guerra antes de que empiece». Y mientras los 5 mercenarios comenzaban a acercarse cautelosamente a la casa, me di cuenta de que estaba a punto de presenciar el plan más audaz que había visto jamás, ejecutado por una niña de 12 años que había convertido la supervivencia en un arte de guerra. Capítulo 7. Lo que pasó en las siguientes 6 horas cambió todo lo que creía saber sobre la guerra, la justicia y el poder de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Los 5 mercenarios se acercaron a la casa siguiendo exactamente el patrón que Kaya había predicho. Se dividieron en 2 grupos, 3 hacia la puerta principal, 2 rodeando hacia la parte trasera. Lo que no sabían era que cada paso que daban los llevaba más profundo en una red de trampas que había tomado días preparar. «Ahora», susurró Kaya. Aiyana activó la primera trampa, una cuerda casi invisible que hizo tropezar al líder del grupo principal. Mientras caía, pisó una tabla con clavos enterrados que Kaya había cubierto con hojas. Su grito de dolor se mezcló con el sonido de una red cayendo sobre los otros 2 hombres que estaban detrás de él. Los 2 hombres que habían rodeado la casa corrieron hacia el sonido de la conmoción, pero corrieron directamente hacia fosos poco profundos
cubiertos con ramas. No eran lo suficientemente profundos para lastimarlos gravemente, pero sí para inmovilizarlos. En menos de 5 minutos, 5 hombres armados habían sido neutralizados por trampas que parecían sacadas de un manual de guerra de guerrillas. Fase 3, anunció Kaya tranquilamente. Rosa y yo salimos de la casa mientras Kaya y Ayana mantenían las armas apuntadas hacia los hombres atrapados. Lo que vi me dejó sin palabras. Estas trampas simples eran en realidad un sistema sofisticado que había sido diseñado para capturar, no para matar. No queremos matarlos, explicó Kaya mientras nos aproximábamos a los mercenarios heridos. Los necesitamos vivos para el plan final. Comenzamos a atar a los hombres y a atender sus heridas. Nada fatal, pero lo suficiente para mantenerlos inmóviles. Mientras trabajaba, el líder del grupo me miró con una mezcla de dolor y confusión. Herrera, esto no va a terminar aquí, gruñó. Don Esteban tiene más hombres y los soldados oficiales llegan mañana. Lo sé, respondí. De hecho, estoy contando con eso. Su expresión cambió cuando se dio cuenta de que esto había sido planeado desde el principio. Kaya se acercó al hombre herido y se arrodilló junto a él. ¿Cómo se llama? ¿Por qué te importa, niña salvaje? Porque voy a salvar su vida, respondió con esa calma aterradora que había aprendido a reconocer como señal de que estaba ejecutando algo extraordinario. Sacó una pequeña bolsa de hierbas y comenzó a aplicar un ungüento en sus heridas. El hombre inicialmente se resistió, pero el alivio inmediato del dolor lo hizo cooperar. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Medicina, Comanche, explicó. Va a curar rápido y sin infección. ¿Por qué lo estás curando? Porque cuando despierte mañana va a recordar que una niña Comanche le salvó la vida después de que él vino a matarla. La profundidad psicológica de su estrategia me dejó helado. No solo estaba neutralizando enemigos, los estaba convirtiendo en testimonios vivientes de su humanidad. Esa noche, mientras los 5 mercenarios dormían bajo el efecto de más hierbas medicinales, Kaya me mostró la fase final de su plan. Mañana, cuando lleguen don Esteban y los soldados, van a encontrar a sus hombres sanos, pero avergonzados, explicó. Van a saber que pudimos matarlos, pero elegimos no hacerlo. ¿Y eso cómo nos ayuda? Porque les va a dar curiosidad en lugar de solo rabia. Desplegó un mapa final que no había visto antes. Y la curiosidad los va a hacer venir exactamente donde queremos. El mapa mostraba un valle a 1 hora de distancia de mi hacienda, un lugar rodeado de colinas altas con solo 2 entradas. Era el lugar perfecto para una emboscada, pero también era el lugar perfecto para una reunión diplomática. ¿Vas a citarlos a una reunión? No, una reunión, corrigió. Una demostración. ¿Demostración de qué? De que los mapas que quieren son inútiles sin la interpretación correcta. Pasé toda la noche tratando de entender completamente su plan, pero no fue hasta la mañana siguiente que vi su genialidad completa. Don Esteban llegó exactamente como Kaya había predicho, con rabia, curiosidad y 20 soldados oficiales. Pero cuando vio a sus hombres vivos, curados y aparentemente bien tratados, su expresión cambió de furia a confusión calculada. «Herrera», gritó desde una distancia segura, «¿qué clase de juego estás jugando?» En lugar de responder yo, Kaya salió de la casa. Pero ya no era la niña traumatizada que había encontrado días atrás. Llevaba ropas tradicionales comanches que había creado durante la noche, pintura de guerra ceremonial, y caminaba con la dignidad de una princesa tribal. Don Esteban Morales, dijo con voz clara y fuerte que llegó hasta donde él estaba. Soy Kaya,
hija de Ayana Luta, nieta del jefe Tachahuica, guardiana de los caminos secretos del pueblo comanche. El efecto fue inmediato. Los soldados se pusieron rígidos, no porque la temieran, sino porque reconocieron las formalidades de una declaración diplomática oficial. «Vengo a ofrecerle un intercambio», continuó. «¿Qué clase de intercambio?», gritó don Esteban. «Los mapas que busca a cambio de justicia por mi pueblo masacrado. Los mapas no son negociables, son propiedad del Estado mexicano. Los mapas no existen en papel», respondió Calla, y pude ver cómo esta revelación impactó a todos los presentes. «Existen solo aquí», se tocó la frente, «y solo yo puedo interpretarlos». Hubo un silencio largo mientras don Esteban y el comandante de los soldados procesaban esto. Finalmente, don Esteban bajó de su caballo. «¿Qué propones?» «Una demostración. En Valle del Águila, al mediodía, usted trae 5 hombres de confianza. Yo traigo la verdad sobre los mapas y sobre lo que realmente pasó en mi pueblo. ¿Y si no me convences?». La sonrisa de Calla fue como ver el amanecer después de la noche más larga del año. «Entonces puede matarnos a todos y quedarse para siempre, preguntándose, ¿o qué secretos murieron con nosotros?». 2 horas después, nos encontramos en el Valle del Águila. Don Esteban había traído exactamente 5 hombres, como Calla había predicho. Pero lo que no esperaba era que el padre Miguel estuviera allí esperándolos, junto con 2 hombres que no reconocí. «¿Quiénes son ellos?», preguntó don Esteban, señalando a los desconocidos. «Coronel James Harrison, comandante de fuerzas americanas en la región norte», dijo uno de ellos en español con acento marcado. «Y el capitán Rodríguez, enviado especial de la capital mexicana para investigar irregularidades militares». Don Esteban palideció. La trampa final de Calla no era solo para capturarlo, era para forzar una confrontación oficial entre todas las partes involucradas en el conflicto. «Calla», susurré, «¿cómo conseguiste que vinieran?». «El padre Miguel envió los documentos que usted le dio a ambos comandos», explicó. «Cuando se enteraron de que había testigos vivos de operaciones militares ilegales, ambos lados quisieron escuchar». Durante las siguientes 3 horas, Calla hizo algo que cambió el curso de la historia regional. No solo testificó sobre la masacre de su pueblo, proporcionó evidencia detallada de toda la red de corrupción, comercio ilegal y operaciones encubiertas que habían estado funcionando durante meses. Pero más importante aún, reveló que los mapas que tanto buscaban mostraban algo completamente diferente de lo que todos habían asumido. «Los mapas no muestran rutas comerciales actuales», explicó. «Muestran rutas que mi pueblo había cerrado deliberadamente para prevenir conflictos entre mexicanos y americanos». La revelación impactó a todos los presentes. Los comanches no habían estado ayudando a ningún lado, habían estado tratando de prevenir una guerra. Mi abuelo sabía que una guerra entre México y Estados Unidos destruiría a todos los pueblos e indígenas en el medio, continuó. Los mapas eran su plan para crear zonas neutrales donde ambos lados pudieran comerciar sin conflicto. Don Esteban, desesperado, trató de interrumpir. «Estos son mentiras. Esta niña está inventando historias para salvar su vida». «Entonces», dijo el coronel Harrison, «explique estas órdenes oficiales que autorizan la eliminación de testigos civiles». Sacó los documentos que Calla había interceptado del mensajero.
Don Esteban se quedó helado cuando reconoció su propia firma en las órdenes. Y explique, añadió el capitán Rodríguez, ¿por qué no hay reportes oficiales de las operaciones militares que usted autorizó? La red de corrupción y crímenes de guerra se desmoronó en cuestión de minutos. Don Esteban y varios de sus cómplices fueron arrestados inmediatamente. Pero más importante aún, ambos comandantes, mexicano y americano, acordaron implementar las zonas neutrales que el abuelo de Calla había propuesto. Mientras veía a don Esteban siendo arrestado, no pude evitar pensar en cómo había comenzado todo esto. Una semana atrás, era un ranchero solitario que había encontrado a 2 niñas heridas. Ahora había sido testigo de cómo una de esas niñas había usado su inteligencia, su coraje y su sabiduría ancestral para prevenir una guerra. «Calla», le dije mientras regresábamos a casa. «¿Siempre supiste que terminaría así?» «No», admitió con una sonrisa. «Pero mi abuelo me enseñó que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz». «¿Y ahora qué pasa?» «Ahora», dijo Aiyana tomando mi mano, «somos una familia de verdad». Rosa, que había estado inusualmente callada durante todo el día, finalmente habló. «Don Joaquín, estas niñas han convertido su casa en algo que nunca pensé que volvería a ver». «¿Qué es eso?» «Un hogar lleno de esperanza». Y que, 6 meses después, las zonas neutrales de comercio habían prevenido efectivamente el estallido de guerra entre México y Estados Unidos en nuestra región. Calla había comenzado a trabajar como intérprete y mediadora oficial entre ambos gobiernos. Aiyana había comenzado a enseñar medicina tradicional comanche a otros niños en el pueblo. Y yo había aprendido que a veces las personas más poderosas del mundo son aquellas que parecen más vulnerables, pero que llevan dentro de sí mismas la sabiduría de generaciones, el coraje de sus ancestros y la determinación de cambiar el mundo. La pequeña Comanche que había dicho, «Por favor, llévese a mi hermana, ella sabe cocinar y no va a llorar», se había convertido en la mujer joven que salvó a 2 naciones de una guerra innecesaria. Y yo había tenido el honor de ser testigo de esa transformación extraordinaria.